Aquí estamos otra vez en esta nueva edición de nuestro programa Plumas al Viento de los escritores y escritoras de Penn, Chile. En la parte musical de este programa estará con nosotros el joven cantante británico Jake Bugg, conocido sobre todo en las nuevas generaciones por su música en la que mezcla a la perfección el folk con el rock. Hoy me acompañan en la conducción de este programa dos poetas de Penn, Chile que hacen parte del staff permanente de locutores de Plumas al Viento. Ellos son José Luis Acevedo y Yalik. Este programa lo vamos a dedicar a hablar de cafés y bares literarios. Es una imagen recurrente de que no hay poesía o literatura sin bohemia. Y de eso vamos a hablar hoy. Grandes voces de la literatura chilena y universal encontradas en bares y cafés del mundo entero. El invitado único y especial de este programa es otro gran poeta de Penchile, Teodoro El Saca, quien será presentado a continuación por José Luis Acevedo. A ti la palabra, José Luis. Gracias, Germán. Amigas y amigos, buenas tardes, buenas noches a los más trasnochadores de otras latitudes. Buenos días, depende de donde estén. Sabemos que nos escuchan en América, norte de África, Europa, Oceanía. Así que bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Plumas al Viento de Penn, Chile. Me corresponde hoy día invitar a un invitado, presentar a un invitado extraordinario, gran amigo y gran socio de Penn Chile, Teodoro El Saca. Teodoro es muy conocido en nuestro país y en muchas otras latitudes también, poeta, narrador, ensayista, artista visual, fotógrafo antropologista y fundamentalmente un viajero, un expedicionario, fascinado por el conocer, el descubrir, el aventurarse. Entre sus principales libros tenemos Desde Aprender a Morir, de 1983, pasando por Travesía del Relámpago, 2013, Fuego contra Hielo, 2014. También un precioso libro de haiku, Celebración del Instante 361+1, ediciones UC 2018. Y terminamos esta breve reseña de sus obras con Huésped del Aire, HB Editores 2021, entre muchas otras. También él es miembro del Consejo de Honor de Gabriela Mistral Foundation en Nueva York. Ha recibido reconocimiento como el premio Mihai Eminescu por su prosa Rumanía, 2013, premio Poetas de Otros Mundos, España 2014, premio Rubén Darío, otorgado por el Instituto Literario y Cultural Hispánico de California, Westminster, 2018. En fin, esta es una muy apretada síntesis de las obras principales de nuestro invitado de hoy, Teodoro, quien nos va a hablar, como ya anticipaba Germán, sobre sus encuentros con distintos autores chilenos, latinoamericanos y universales. Así que, Teodoro, muy bienvenido, puedes activar tu sonido y adelante para escuchar tu saludo e incorporarte a nuestro querido programa. Bienvenido, Teodoro, adelante. Gracias y agradezco esta invitación. De verdad es una oportunidad, una instancia maravillosa. Agradezco a Germán, a José Luis y a Yalik por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Bueno, como bien decían, vamos a hablar hoy sobre estos encuentros en el bar del City con Martín Cerda, con Mario Ferrero y con Alberto Rubio. Y en este sentido, quiero decir que la vida de escritor siempre ha estado enraizada con los cafés y bares, algunos desaparecidos. En este tiempo en que hemos vivido una cuarentena tan larga, han estado todos cerrados, igual como si no existieran. Ha sido un tiempo amurallado por el látigo temerario de un contagio mutante, profanador corporal que dispone arcos y flechas, afila colmillos, urde estrategias y dentelladas.
En este tiempo y que yo he estado muy solitario en esta soledad, he preparado mi café con cardamomo y la fragancia ha perfumado la atmósfera. Aquí, entre acertijos que merodean la nostalgia de los cafés y bares literarios. Indómito, he estado en este aroma mezclado con rostros y con palabras que me han transportado a esos lugares donde mora la añoranza de amigos que ya no están. Y así quiero entrar entonces a hablarles de este legendario bar del City en la calle Compañía. En ese clásico del centro capitalino solíamos reunirnos con el lúcido viejo Mario Ferrero, al que le decíamos ojos de chicha fresca, porque siempre sus ojos eran saltones, realmente era un tipo de muchas anécdotas, de muchas historias. También nos acompañaba el gran Alberto Rubio Riesco, el señor de la greda vasija, al que conocí a finales de los años 70 en la Sociedad de Escritores de Chile, cuando yo estaba muy complicado por poner un título a un poemario, y me dijo: Teodoro, yo estuve muchísimos años con mi poemario guardado sin encontrar el título. Finalmente le puse La greda vasija, que es sin duda su libro más famoso. Y también estábamos ahí con el memorioso Martín Cerda. Entre copas, el amigo filósofo Martín Cerda, que había sido discípulo nada menos que de Gaston Bachelard en la Sorbonne de París hacia 1962, nos hablaba de los grandes filósofos franceses, y para iniciar la conversación nos recordaba las palabras de Voltaire, de Rousseau o Diderot. De Voltaire nos decía una frase que me quedó grabada para siempre: leo por primera vez un libro y experimento el mismo placer que si adquiriese un amigo. Vuelvo a leer un libro y me parece que vuelvo a ver a un antiguo amigo. Esto decía Voltaire, que es maravilloso, y yo creo que de alguna manera este pensamiento voltariano nos permite iniciar esta conversación para manifestarnos un poco acerca de la historia del libro, que es sin duda una aventura fascinante, porque ha sido el difusor de la cultura y de los ideales del hombre. Yo diría también de su espiritualidad. Y digo fascinante porque al propagarse el invento de Gutenberg y la multiplicación de los textos que ahora podían llegar a todo el mundo, se democratizaron, ¿no? Se pudo advertir la enorme trascendencia que tendría el libro en el desarrollo cultural de la humanidad. Recuerdo que algunas veces, en medio de esta solemnidad, en la tentativa de la palabra, sucedían cosas muy divertidas. Estábamos en el brindis cuando Mario Ferrero, que siempre fue muy inquieto, dio un zapatazo muy fuerte en el suelo, que era de madera. Desde el interior, Juanito apareció pálido, era el cantinero, asustado, inquiriendo qué pasó. Y Mario Ferrero dijo con vehemencia: era una barata. Por debajo del mesón del brindis aparecían de vez en cuando algunas baratas. Y yo creo que los que estuvieron en el bar del City lo recuerdan. Reímos a mares, pero esto no quedó tan así. Ferrero, cuyo segundo apellido era Mate de Luna, nos amenazó con escribir un poema con escarabajos. Y lo hizo. Es más, publicó su libro, el último, Memorias de Medio Siglo, el año 94, donde cita ese poema. Mario partió el año 96, y dije su segundo apellido porque me gustaría que lo puedan ver en internet, y sin el segundo es difícil porque hay un director de teatro italiano que también se llama Mario Ferrero. Él es Mario Ferrero Mate de Luna.
suena genial, pero es así. Otra tarde, Martín Cerda, ya un poco chispeado con un tinto de la viña Santa Rita, para ser huidobrianos, nos habló acerca del paradojal Denis Diderot, instalado allá en su lejano siglo XVIII, como si lo hubiese visitado ayer en su casa de París. Hablaba dirigiéndose a Alberto Rubio, que en un momento yo veía que juntaba sus piernas y las separaba un poco nervioso, Alberto Rubio, y se ausentó para ir al baño. Fue cuando otro parroquiano, más entonado que nosotros, quiso proponer un brindis. Levantó su copa y de súbito nos dijo: oigan, amigos, y nosotros nos le poníamos mucha atención, ¿no? Señores, decía, no lo escuchamos. Compañeros, se nos dimos vuelta. Oigan, compañeros, si quieren esperamos que vuelva su amigo. Martín Cerda preguntó un tanto confundido: ¿a qué amigo se refiere? Y el hombre nos dijo: mejor esperamos que vuelva ese tal Diderot, al que usted le habla tanto. En realidad, de Denis Diderot había Y partido hacía más de siguen esperando. 250 años. ¿Ah? Y Y seguimos bueno, esperando. lo seguimos esperando, ¿no? Todavía estamos esperando que aparezca de Denis Diderot en este bar para concretar este brindis. Bueno, y voy a conversar un poquito sobre Nicanor. No sé si ustedes hacen un pequeño alto, ¿no? Sí, Sí. yo te agradezco muchísimo, Teodoro, esta entretenida introducción que nos ha hecho al programa de hoy, recordando ese maravilloso Bar City. ¿Quién de los que no tenemos algunos años no lo conocimos? Yo debo decir que tengo grandes recuerdos porque el Bar City de calle Compañía hacía parte del Hotel City, donde pasaron su noche de bodas mis padres. Así que ahí tengo tal vez los inicios de lo que vendría después. El hotel está desaparecido y el bar también, bueno, están en reestructuración. No sé si volverán a nacer después de esta pandemia. No, Teodoro nos habló de encuentros con Martín Cerda, de Mario Ferrero y Alberto Rubio. Yo sobre este último, que es de una familia de poetas, su padre poeta, Alberto poeta, su hijo Armando poeta, y ahora Rafael Rubio, el menor, el bisnieto del originador, también es poeta. Bueno, de Alberto Rubio yo quiero leer un poema que está precisamente en ese poemario que citaba a Teodoro, Greda Vasija, y el poema se llama La ventana. De pronto he abierto la ventana, el mediodía entero entró por ella, entróse el canto de los pájaros, me cantaron las venas pajareando, entróse el cielo azul, entróse el cielo y los aires, en vuelo lo traían, entróse el mundo entero. El azul irrumpió entre mi cabeza y los aires a mí aún me volaban. Yo comencé a cantar pajaramente, también me hice ventana, y entrándome este cielo hasta la puerta, me salía volándome a los cielos. Pajareando me fui, cantando aéreo. Es un gran poema de nuestro queridísimo Alberto Rubio. Y ahora le pido entonces a Teodoro que continúe con este encuentro que él ya mencionó, encuentro y amistad con Nicanor Parra. Con Don Nica, Adelante, Teodoro. adelante. Bueno, muchas gracias. Mira qué sorpresa saber que tu historia está tan enraizada con el bar del City y el hotel famoso. O sea que de alguna manera Germán Rojas salió caminando de ahí, ¿no? Algo de tu ADN está ahí, mira. Y Alberto Rubio Riesco, qué bueno que hayas recordado, es el padre de Armando Rubio, que alcanzamos a conocer. Bueno, él murió muy joven, ¿te acuerdas? A los 25 años, y éramos de la UEJ, de la Unión de Estudiantes Jóvenes, y Escritores era la jóvenes. época con Eduardo Jensen, con la revista La Bicicleta, con Pluma y Pincel, que es, yo creo que una época maravillosa, y quienes nos escuchan, me gusta que al menos
poder mencionarlo. Así que sigo adelante, trato de seguir adelante un poquito con Nicanor entonces. Y bueno, aquí yo era muchísimo más joven porque estaba postulando a la universidad. Y ahí me ocurrió algo similar a lo que le pasa a Zurita, que somos bastante cercanos, además de generación. Y entré a ingeniería en miras a una ingeniería civil. Zurita se fue a la civil eléctrica, yo buscaba una ingeniería civil química, porque veía que todo lo que existe en el planeta, en el universo, en las galaxias, en el cosmos, de alguna manera tiene una traza química. Y bueno, tenía apenas 17 años y mi cabeza daba vueltas en el remolino del álgebra, las derivadas en segundo y tercer grado, las integrales y los vericuetos de la trigonometría. Entonces descubrí que en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile había un taller de literatura que impartía el matemático y físico Nicanor Parra. Allí me encontré con Diamela Altit, nuestra premio nacional, y por supuesto también Raúl Zurita, ambos premios nacionales. Una pareja feliz en esos tiempos que también solía ver en los cafés de la Plaza Ñuñoa. En este taller de Nicanor Parra descubrí a Carlos Pessoa Vélez, que Neruda declaró como el mejor poeta de Chile, y de quien sabemos bastante gracias a Augusto Dalmar, que te acuerdas que originalmente se llamaba Bohemine Thompson, él se pone de Almar, primer premio nacional de Chile, además del año 42. Cuando Dalmar lo conoció, Dalmar era muy joven y ya Pessoa Vélez era mayor, pero lo iba a buscar y a dejar al tren. Bueno, es como para otra tertulia en realidad. Pero también Nicanor hablaba de William Carlos Williams, vinculado al modernismo y al imaginismo. O sea, me trajo todo un mundo para tener 17 años. Para mí era una revolución interior, era una revelación. También nos habló del monje Thomas Merton, que ya tengo una colección de libros de él, en su versión de El Camino de Chuang Tzu, entre otros. Más adelante, conocí mucho más adelante a Fernando Alegría, que era un fanático de Thomas Merton, y cuando lo invité a mi vieja casa de Ñuñoa y biblioteca, me quería quitar algunos libros de Thomas Merton, porque eran difíciles de encontrar, y yo iba hasta los mercados de pulga a buscar estos libros, ¿no? Después terminábamos entre copas y cazuelas bajo una lluvia de semanas. En Santiago llovía 4 o 5 días y era normal, ¿te acuerdas? Así que eran lluvias de semanas en medio de otros estudiantes y profesores universitarios en el patrimonial barrio República. Allí continuaba de una manera mucho más amistosa y más informal, y durante horas continuaba la clase de Nicanor Parra, y ya más en confianza nos hablaba de sus poetas amigos, como el creacionista Vicente Huidobro y Altazor, y de sus poetas enemigos, como el vernacular poeta Pablo de Roca, el de la bilis negra, que proclamaba que Parra era menos que un pingazo en la punta del zapato de César Vallejo. Es terrible. Parra se reía mucho de estos ataques. Y Pablo de Roca invirtió mucho tiempo en atacarlo, ¿no? También en otra parte dice de Roca que Parra es una sanguijuela, ¿no? Que es un chupasangre y que es un trepador a máquina. Bueno, algo de ello yo cuento en un ensayo sobre Parra, que incluso se publicó trilingüe, español, inglés y francés. Pero no cuento ninguna anécdota. Pero aquí ustedes me han pedido contar alguna anécdota. Así que he tenido que hacer memoria para contar alguna. Comencé a visitar a Nicanor en su casa de la Reina, a mediados de los años 70. Y aún no existía la casa del Castillo Negro, la casa de las Cruces, donde vive sus años postreros y desde donde parte, donde hoy está sepultado además. Y ahí me contó cómo surgieron
su famosa serie de artefactos, las bandejitas de la reina. Entonces, era un domingo sobre el mediodía de septiembre, como ahora, como iniciando la primavera, un poco soleado, y él tuvo apetitos de una rica empanada de pino. Entonces bajó caminando hacia el horno de la señora Flora, un horno de barro muy folclórico, muy artesanal. Y de pronto, bueno, había una pareja que había llegado un poco antes y, Nicanor, Nicanor, lo abrazaban, por favor háganos una dedicatoria, queremos su dedicatoria. Nicanor, bueno, encantado, dijo, pásenme el libro. Y Nicanor se encontró con que ellos no tenían ningún libro, en realidad. No tenían por qué tenerlo si fueron simplemente a comprar una empanada. Entonces Nicanor, que siempre era muy divertido y genial, estiró una mano y tomó una de las bandejitas de blonda, de cartón, donde se ponen las empanadas, que es igual a la de los pasteles y tortas, ¿no? Y ahí le escribió el oráculo. Hizo su personaje genial con el paraguas y debajo les puso, hagas lo que hagas, siempre te arrepentirás. Y la pareja se fue feliz con sus empanadas que ya habían salido y este artefacto de Nicanor único. Y como Nicanor tuvo que seguir esperando su empanada, tomó otra bandejita, entonces hizo otro artefacto y luego otro, y son los artefactos que yo luego he visto expuestos en un castillo de piedra enorme en México, no en Ciudad de México, sino que nada menos que en Guadalajara, cuando en Chile éramos nosotros el país invitado de honor. Fui con Manuel Jofré y este castillo era una manzana entera enorme, con patio interior y con todos los artefactos, y ahí me encontré con las bandejitas de la reina, ¿no? Que es genial. Y también estuvimos en la casa de Isla Negra. Nicanor tenía 4 casas, ¿no? Igual que Neruda, ambos tenían 4 casas. Y esta casa de Isla Negra de Nicanor se encontraba al interior del bosque de eucaliptus, o sea, no hacia la costa como Neruda, sino que en el sentido contrario, donde vivía también el escritor famoso Jacobo Nazaré, que también era pintor. Y ahí él se encontró y me explicó cómo los maestros cortaban las maderas para hacer su casa de madera y siempre quedaban unos trozos bastante similares. Y tomó su lápiz Bic, que usó toda la vida hasta el final, y comenzó a escribir la historia del Cristo de Elqui, lo dibujaba en una bicicleta, ponía en bicicleta el rotito. Y ese es el origen de las tablitas de Isla Negra, un poco parodiando las tablas de la ley, ¿no? Y bueno, lo más impactante fue descubrir la casa de Huechuraba. Allí Nicanor guardaba todas las obras de su hermana Violeta. Estábamos una mañana en La Reina y Nicanor le dio el día libre a Juan, que era su ayudante y chofer, y bajamos en su Kleinbus, que me tocó manejar con ese palanca de cambio al piso. Íbamos bajando por la pirámide. Era un camino de tierra angosto, no existía el Santiago Norte, ¿no? Era un baldío. Y en la ciudad que conocemos hoy. Entonces Nicanor reclinó el asiento del copiloto y estaba muy pensativo. De pronto me dijo: Teodoro, nadie sabe quién es la Violeta. Dejó un espacio de silencio y agregó: yo tampoco. Qué buena, Teodoro. Muchas gracias. Qué lindo recuerdo. Qué buena Bueno, vivencia. tuve que Claro. sintetizar muchísimo. Pero ya vamos a tener nuevas ocasiones. Bueno. Yo solamente agradecerte y voy a recordar en realidad un breve encuentro que tuve con Nicanor, muy simple, muy breve, pero muy inolvidable también. Él mismo vendía sus libros ahí en la feria y yo le compré poemas para evitar la calvicie. Y me lo autobiografió y me dijo, y me leyó la dedicatoria.
que hasta hoy día es inolvidable. Me dice: José Luis, gracias por venir a la cita. La poesía nos une, la prosa nos separa. Hasta siempre. Eso. Adelante, Gracias, Germán. gracias José Maravilloso. Luis por esa hermosísima dedicatoria de Nicanor Parra a tu libro. Bueno, vamos ahora a un corte publicitario musical y diciendo que si usted quiere saber más sobre PEN Chile, síganos en Facebook. Allí nos encontrará como PEN Chile, página oficial. Ya volvemos. En Chile, al igual que en tantos otros países de América Latina, es antiquísima costumbre que los amantes de la literatura se reúnan en cafés y bares a leer o a escribir si están solos, o que estos sean sitios de inolvidables y extendidas tertulias si hay más de un poeta. En este segmento, nuestro invitado Teodoro Elsaca nos hablará de cafés y bares literarios de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. Tú tienes la palabra, querido Teodoro. Tienes que sacar el mute. Parece que Teodoro está en Aló. silencio. Ya, pero mira, Ahí está. ahora puedo hablar un poquito y contarles algo sobre algunos cafés y bares literarios de Santiago, de Viña del Mar, de Valparaíso, sobre todo entre fines de los años 70 y mediados de los años 80, ¿no? Sus personajes y sus historias. Amigos como Adolfo Kuff, como Claudio Giaconi, Filebo, que era Luis Sánchez Latorre, que fue el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile tantos años, ¿no? Jorge Díaz, el dramaturgo, que en verdad siempre decimos el dramaturgo es chileno, pero nació en Argentina, como Isabel Allende nació en Perú, ¿no? Hugo Zambelli, que era un gigante, muy amigo de Gonzalo Rojas, a propósito Zambelli, Ennio Maltedo, ¿no? Y bueno, en otras ocasiones esta tertulia fluyó en el refugio López Velarde, al interior secreto de la casa del escritor, donde alcancé a compartir días memorables con autores tan queridos como Oreste Plat, hablando de El Santiago que se fue, o con Francisco Coloane, al fragor de Kemchi y sus ballenas, que lo hacían repetir entre una copa y otra. ¡Volvamos al mar! Verso que me escribió en una servilleta manchada de vino, que aún conservo, palpitante. Realmente está palpitante, como un corazón rojo, ¿no? Enrique Lin frecuentaba el Bar Nacional, donde compartimos unas copas mientras enhebraba los sórdidos versos de El Paseo Ahumada, que se llenaba de mendigos al atardecer, vendedores ambulantes, jugadores de clandestinos garitos, cesantes, prostitutas, forajidos y olores a orina. En esos días di una lectura con Enrique Lin, el 83, en un hospital, porque era todo muy secreto, ¿no? En el Hospital Gigante Ramón Barros Luco. Y unos años después, el 87, lo recibí en Madrid, donde le organicé una gran cena, a la que él asistió con Carmen Wu, la directora de la Galería Wu. El desaparecido Café Colonia, también frente a la Biblioteca Nacional, que desapareció recién hace poco, conversando allí con Adolfo Kuff, que había conocido la vorágine del París de los años 60, o sea, un París donde aún estaba caminando por la calle Pablo Picasso, o André Breton, o Louis Aragon, o Paul Eluard, ¿no? Entonces, Adolfo Kuhn me decía: Teodoro, ahora no me atrevo a regresar, porque ya es otro París. No está el París que yo conocí, no están las personas. Me decía con una mezcla de nostalgia y de estupor.
Bueno, también mucha vida de café con Jorge Díaz, el dramaturgo que se regresó de Madrid y se instaló en un departamento a pasos del Café Tabelli, donde tenía su mesa reservada en el entorno de las librerías del drugstore. Desde ese cenáculo escribía con su gran pluma Mont Blanc, admirable soltura, sobre impolutos cuadernos que se iban llenando de personajes que luego protagonizarían escenarios. Jorge me regaló la maqueta dedicada de su libro Cervantino, con sus notas manuscritas, y de él aún guardo varias fotografías, postales y cartas inéditas que ahora son legado del privilegio de su amistad. Voy a contarles sobre otro personaje también excepcional, que es Claudio Iaconi, y él siempre prefería el Cafeto, en la avenida Pedro de Valdivia. Ahí en el Cafeto está el Hotel Lido. El Cafeto pertenece al Hotel Lido, donde justamente se hospedaba también Gonzalo Rojas. Coincidimos muchas veces con Gastón Sublet. Allí leímos y comentamos 3 o 4 de los cuentos de la difícil juventud de Iaconi, obra fundacional de la generación del 50, que abrió a su época la puerta de la inquietud y el desconcierto. Me contó Iaconi que al ser publicado él tenía 27 años y se encontraba en la cárcel por un juicio de calumnias. Esa circunstancia explica en parte su impronta fatídica. Siempre fui un inconformista, me dijo un día lluvioso, mientras exhalaba una lúcida bocanada de humo que lo envolvió haciendo mixtura con su ropaje fúnebre. Era muy elegante Iaconi, no sé si se acuerdan, usaba unas capas casi medievales, era casi, yo lo vi con alguna capa casi como Lord Byron alguna vez, ¿no? Y además a él le debo haber descubierto la música de Johannes Brahms, porque él era un melómano. Una vez fue con su novia a verme a mi vieja casa en Ñuñoa y me llevó unos discos de Brahms que escuchamos, ¿no? Bueno, archipiélago de los desencantados, esta generación del 50 que lo unió en la amistad con Lynn, Jorge Edwards, Tellier y Carmen Silva. La última vez que nos juntamos, Iaconi me dijo con tono irónico, pero a la vez decepcionado, escéptico de cualquier cosa: ¿qué hace un tipo como yo en un mundo como este? Luego lo vi alejarse como quien ya no resiste la realidad y busca un paliativo para sostenerse. Enigmático, singular y atrayente. Al cabo de unos días, su hermana, que lo hospedaba en la casa de las Condes, donde lo visité, me anunció su partida producto de un infarto fulminante. Bueno, en la Plaza Ñuñoa los encuentros eran siempre con el filósofo y músico Gastón Sublet y un animado contingente de estudiantes de la Católica y la Chile. Entre ellos estaba Cristian Barken, que estudiaba también estética en el campus Oriente. Yo ya había salido y les estaba entrando, ¿no? A nuestra mesa iban llegando personajes de leyenda, como el compositor Tomás Lefebvre, que el segundo apellido era Shackleton, y era un personaje realmente de leyenda. Y alguna vez Lefebvre nos dijo: soy una forma de energía y muero porque no muero. Allí se encontraba Fidel Sepúlveda Llanos y su rescate de lo popular chileno, el arte vida, desde el Instituto de Estética de la Católica y la revista Ístesis, que dirigió por años. Jaime Blume con sus mitos chilotes y griegos. Ángela Isabel Parra guitarreando y el actor Mario Lorca recitando a Lorca. En las mesas aledañas interactuábamos con Tomás Mulián, Luis Esereu, que fue mi maestro de cine,
también ya partió, el compositor Guillermo Rifo, Héctor Noguera y la saga actoral de los Duvachel. Imposible sería no mencionar algún encuentro con Jorge Tellier en la Unión Chica, corbata oscura o roja y camisa blanca con gilet parisien, acompañado por Rolando Cárdenas de traje gris y desamparo. Era el grupo del Lar. Poemas líricos, recordando la huerfanía de los trenes bajo la lluvia, en la última frontera de la Terra Australis. Grupo en el que participaban Angélica Selman y Pablo Guíñez. Tellier fue el ángel de la guarda de una generación de poetas. Allí nos hablaba de la hacienda Molino de Ingenio donde vivía, lugares atados a la historia de la Quintrala. Lo visité para compartir en el bar El Parrón y el Club Radical frente a la Plaza de la Ligua, donde leímos para un pequeño grupo de parroquianos. Ese día Jorge me confesó: he pasado parte de mi vida en los bares, donde no todos los que vienen son alcohólicos. Más que eso es el contacto con el otro, la necesidad de comunicación. Hizo una pausa para darme a entender la pérdida de las formas antiguas del habitar, la nostalgia de lo que se fue, y agregó en voz baja: vivo mi propia utopía en un mundo otro, realidad que inventé desde la provincia, desde la aldea, desde este paraíso perdido. Nos quedamos en silencio hasta que Jorge, el guardián del mito, levantó su copa y brindamos con los comensales. ¿Está bien? De tiempo. Gracias, Teodoro, por esta historia. Personas de 20, 30 años, escuchar estas increíbles historias son un tesoro, pero impresionante. O sea, estoy maravillado con tantos escritores que conociste, que conversaste, actores, dramaturgos que van para allá y para acá, y eso enriquece también la cultura para todos y todas. Así que un agradecimiento muy especial para ti, Teodoro, que nos puedas transmitir todo este conocimiento y toda esta experiencia literaria y de grandes escritores y escritoras de Chile. Gracias, José Luis. Eric. Encantado de compartir con ustedes. Gracias, Yalik, y gracias, Teodoro, por traernos estas vivencias, porque la vivencia tiene un valor insustituible. Es la memoria más visual, más que es la memoria hasta celular, ¿no?, que guardamos de lo vivido, y eso se puede transmitir solo cuando se ha vivido. Muchas gracias. Yo simplemente, con el tiempo estamos justos, creo, ya que hemos hablado en esta ronda de más escritores y poetas chilenos, simplemente voy a leer un párrafo de esa obra de Vicente Huidobro, Altazor, el hombre que se tira en paracaídas y vive ese instante vertiginoso. Y dice así, solamente un párrafo: la magia y el ensueño liman los barrotes, la poesía llora en la punta del alma, y acrece la inquietud mirando nuevos muros, alzados de misterio en misterio, entre minas de mictificación que abren sus heridas, con el ceremonial inagotable de alba conocida. Todo en vano, dadme la llave de los sueños cerrados, dadme la llave del naufragio, dadme una certeza de raíces en horizonte quieto, un descubrimiento que no huya a cada paso, o dadme un bello naufragio verde, un milagro que ilumine el fondo de nuestros mares íntimos, como el barco que se hunde
sin apagar sus luces. Muchas gracias. Gracias a Germán. ti, José Luis, por ese gran recuerdo de Vicente Huidobro. Bueno, qué crueles son los tiempos de la radio para los poetas que nos gusta hablar tanto. Vamos a un corte publicitario recordándoles a todas y a todos que nos escuchan que nos pueden seguir en Instagram. Búsquenos allí como PEN Chile Oficial. Ya volvemos. Bueno, amigas y amigos, vamos a continuar en este nuevo segmento de Plumas al Viento con nuestro invitado de hoy, Teodoro Elzaca. Y en este segmento vamos a ver café y bares literarios en Frankfurt, Barcelona, Madrid, Bruselas, Estambul, París, y los encuentros en esos lugares. Porque viajar es como leer el mundo, o leer el mundo es una manera intensa de viajar. Así que de eso un poco nos va a compartir ahora Teodoro, que ha sido un viajero incansable por distintas latitudes y con los encuentros que eso significa inevitablemente, porque conocer un país, conocer un territorio, es esencialmente conocer a quienes allí lo habitan, quienes lo han construido. Así que en este segmento invitamos a Teodoro para que nos cuente de estos encuentros literarios en aquellos cafés de Europa y Estambul, incluida también dentro de Europa, naturalmente. No se vayan a enojar los amigos de Estambul, que es como una puente, una bisagra, ¿no? Adelante, Teodoro, tienes que liberar tu audio y adelante. Creo que estás en silencio, Teodoro. Ahí ya está. Mira, justamente Estambul, que es una ciudad que yo amo a propósito, por sobre París, por sobre Praga, por sobre Dubrovnik, que me han fascinado, ¿no? Pero Estambul, si me dijeran que me voy a morir pronto, yo creo que tomaría un avión y me iría a Estambul y me instalaría ahí junto a la Torre Gálata, donde estuvimos con Samia y que nos marcó la vida para siempre, ¿no? Junto al Cuerno de Oro, al Bósforo y cerca del Dardanelos. No sé si voy a alcanzar a contarles cosas, pero primero íbamos a hablar un poquito de Frankfurt y cómo llego ahí a comienzos de los años 80, porque fue invitado a la Frankfurter Buchmesse. Me invitó el poeta alemán Peter Weihast, que había sido librero y que era nada menos que el presidente de la Frankfurter Buchmesse. Y ahí era habitual entonces encontrarse en los cafés con Ernesto Cardenal, con Octavio Paz, con Gabo, con Benedetti, con Jorge Luis Borges. En esos años me reunía con Isabel Allende, de la que conservo 2 cartas preciosas escritas en Caracas del 84, ¿no? Que me envió a París. Yo después me terminé viviendo en París. Estaba Federico Schopp, que le voy a agradecer siempre porque él me fue a buscar al aeropuerto. Imagínate en esa época, ¿no? Ricardo Lebel y otros autores en los cafés de la Kiesstraße. Con Lebel vivía en su casa cerca de un año, compartí con su casa luego de la muerte de sus padres y salíamos temprano en las mañanas bajo la nieve en bicicleta a dar unas clases en la universidad, donde Lebel, que tal vez nos está escuchando, daba clases sobre Augusto Dalmar y analizaba sus libros, y otras veces sobre Baldomero Lillo, Subterra y Subsole. Pero siempre en las noches volvíamos a los cafés de la Kiesstraße en el barrio de Bockenheim. Para resistir al frío bebíamos un grog en copas tibias. Es un corto de coñac, un fuego interior mientras caía la nieve. Tabernas de fábula medieval.
en las que emergían personajes como Herzog, el cineasta que aún vive, o Günter Grass con su tambor de hojalata. Y paso un poquito muy breve a Barcelona, donde me reuní también a mediados de los 80 con el poeta y diplomático Humberto Díaz Casanueva. Tú me preguntabas, ¿y cómo es posible? Bueno, Díaz Casanueva nació el año 6, así que tenía como 78 años. Estaba con una lucidez con 78 años súper bien, digamos. El famoso autor del Aventurero de Saba. Y nuestro lugar era en el bar Pipas, en la Plaza Real, donde viví un tiempo ahí en esa plaza, junto al Tarantos y los mercados de antigüedades. Ese era nuestro centro tertuliano. Desde allí recorríamos anticuarios en busca de incunables y objetos raros que forman parte de mi impulsivo coleccionismo. Humberto era un ocurrente genial y siempre llevó cerca el recuerdo de Rosamel del Valle, a quien dedicó su libro El Sol Ciego, talismanes verdaderos que ayudan a seguir viviendo. Este libro, El Sol Ciego, fue publicado por Díaz Casanueva hacia el 66, un año después de la muerte de Rosamel del Valle, que fue muy amigo de Huidobro, además. En mi colección tengo un libro dedicado por Vicente Huidobro a Rosamel del Valle. Mira, aquí en Barcelona más de alguna vez visitamos también Le Quatre Cats, famoso porque Pablo Picasso se juntaba ahí con Santiago Rusiñol, él hizo la carta y estaban sus cuadros ahí por años, ¿no? Quiero decir que sepia a la plancha era el plato favorito que pedíamos con Bolaño en el bar del mercado catalán de la Boquería, en las Ramblas, varios años antes de que Bolaño publicara Estrella Distante y Los Detectives Salvajes, dos de sus libros más famosos, ¿no? Allí estaba con su pelo ensortijado, llegando de México, con su bolsillo enjuto y un cigarrillo tras otro para matar el frío y algunos sin saber, en Girona, luego de celebrar algún hallazgo en la ciudad de Gaudí y Santiago Rusiñol. En esa época vivían grandes personajes como José María Valverde, ¿te acuerdas? Que era traductor también, y algunos pintores muy famosos. Alcanzamos a estar ahí en el boom latinoamericano, con José Donoso. En Madrid frecuenté por años el Café Gijón, donde aún podía verse al granadino de Lorca. Alguna vez vi en ese café ante horas de conversación sobre el ultraísmo, sus trabajos con Joaquín Larrea, los encuentros y desencuentros con Huidobro, que estaba Paul Reverdí entre medio, ¿no? Y la guerrilla literaria entre las vanguardias. En esa época, Paul Reverdí alegaba la autoría del término creacionismo, así que fue muy polémico. Y ahí Gerardo Diego me contó cómo el año 21 estuvo en el Ateneo de Madrid, en un salón donde leí hace unos años que se llama el Salón de la Cacharrería. Y estaba con Gerardo Diego y Juan Larrea, y eran unos jóvenes absolutamente desconocidos, que muchas décadas después se transformó en la generación española del 27, y ahí escucharon del creacionismo y cómo eso les cambió la vida, ¿no? En este café del Ateneo de Madrid nos deleitaba el erudito galaico asturiano Dámaso Alonso, maestro de la crítica española del siglo XX, consagrado a la filología, de otra trascendencia a esta generación
del 27, y para infinitamente de San Juan de la Cruz, y el misterio de la poesía. Él terminaba su conferencia de 2 horas diciendo sobre la poesía, y decía al final, y la poesía es un misterio. Y nos dejaba todo sin aires. Era impactante. Claro. En los cafés de la Puerta del Sol, con Gonzalo Rojas, ¿no? Señor del Relámpago, y el pintor saleroso Pepe de Roca, con quien compartí un piso que era nuestra casa y taller en el 85. Pero ahí andan algunas fotos con ellos de esa época. En esos encuentros sustanciales de intercambio y debate, el poeta Marcos Sana, que estuvo años preso en las cárceles de Franco, nos confesó vehemente, y esto es textual de Marcos Sana: tras las rejas vi pasar un pájaro huyendo de sus propias alas. Cuando me lo dijo, para mí fue impactante, y él estuvo en las mismas cárceles donde estuvo Miguel Hernández. Eran tan jóvenes que nunca habían tenido una intimidad con una mujer, eran unos muchachos, ¿no? Y en esa época pude visitar nada menos que a Dolores Ibarruri, la pasionaria, que me habló de las 13 rosas, que en verdad eran 14. Y ella me dijo sus nombres. Yo llevé un trípode y Marcos Sana obturó varias veces la cámara, y están esas imágenes, esas grabaciones con Dolores Ibarruri, que es la mujer que saltaba por arriba de las barricadas en Madrid del año 36. Estamos hablando de una cosa de otro planeta, ¿no? Y ella murió a comienzos de los 90. En el pabellón de cristal del Café del Espejo, Paseo de Recoleta, me reuní muchas veces con Leopoldo Castedo, hablando de la hazaña del Winnipeg, el barco capitaneado por Neruda y Delia del Carril. Siempre me gusta mencionarlo. Arribó Leopoldo a Chile en el año 39, junto a más de 2.000 refugiados españoles. Esto me marcó muchísimo porque yo estudié en un colegio creado, fundado, dirigido por exiliados españoles que venían en estos barcos, ¿no? Pasamos de conversar sobre su colaboración con Federico García Lorca en el Teatro La Barraca al día que asistió junto a la magnífica poeta Carmen Orrego, su compañera de vida, envuelta en tafetán galdosiano. Yo inventé eso porque Benito Galdós hablaba de un tafetán y siempre se me imaginaba que era su tafetán galdosiano. Ella era autora de Entonces el Sol, La vida que llevas puesta y otras obras admirables. Yo los quiero mencionar porque quisiera que la gente, que quienes nos escuchan, investiguen más sobre estos personajes que se están perdiendo, ¿no? Y que realmente nos entregan un legado enorme, ¿no? En esa ocasión Leopoldo me contó de su viaje por América, que duró más de un año. Le pregunté qué fue lo más sorprendente de ese largo periplo. Su faz se iluminó como las lámparas del pabellón. Bebió un sorbo de café arábigo y me dijo con tono seguro: el sincretismo americano. Eso es lo que más le... Su viaje fue en auto, manejó en auto por toda América por más de un año, ¿no? La breve respuesta abrió para mí la ventana de esa iniciativa fascinante y precursora. Para resistir ese viaje, Leopoldo hizo construir un auto especial en la Ford, que inauguró la Panamericana. Estoy hablando de un hecho sumamente histórico y bastante desconocido, ¿no? Y él llamaba a este auto la Iguana. Salió en este Iguana desde su Villa Rebeca en el Melocotón, en el Cajón del Maipo, y regresó a la Villa Rebeca después de 2 años de manejar prácticamente hasta Canadá. Recorrió toda América, ¿no? Y trajo cerámicas precolombinas, máscaras de oruro, y una piragua del lago Titicaca amarrada en el techo de la Iguana. Piezas que hoy forman parte del Museo de la Universidad de Chile. En esa casa de piedra a orillas del río Maipo se hacían las reuniones con Eduardo Barrios, Juan Emar, Neruda,
y tocaron su guitarra Pita Barrios, a la que visité hasta hace poco, la hija de Eduardo Barrios, ¿no? Y Violeta Parra. Hay fotos incluso tocando juntas sus guitarrones Violeta y Pita, impresionante. En las tardes había conciertos de piano con Pilar Mira, que fue esposa como la tercera esposa de Leopoldo. Y Leopoldo me contó en la última época que en esa villa escribió su memorable historia del arte iberoamericana. Mira, entonces... Gracias, Teo, por ese pero paseo europeo que sí, nos has dado entre... Quiero terminar diciendo algo muy nostálgico, que desde este largo confinamiento citadino que hemos estado todos, ¿no es cierto?, yo me he preguntado, imbuido de añoranza, ¿tanto ha cambiado el mundo en algo más de 35 años? Como si la totalidad de ese cosmos lleno de ideales hubiera sido devorada por un fatídico agujero negro. Gracias, Teodoro. Bueno, lo que iba a decir yo, la verdad que eran cosas muy de segunda categoría. Así que, Yalik, a ti la palabra. Gracias, Germán. Con todos estos escritores que menciona Teodoro, es imposible imaginarse tanto historias, libros, encuentros, pero recordé un texto de Lía Casanueva que me parece fundamental, si lo puedo leer un breve, que me llegó mucho cuando lo leí. Dice así: ay, ya sé por qué me brotan lágrimas, por qué el perro no calla y araña los troncos de la tierra, por qué el enjambre de abejas me encierra y todo zumba como un despeñadero, y mi ser desolado tiembla como un gajo. Ahora claramente veo a la que duerme, ay, tan pálida, su cara como una nube desgarrada. Ay, madre, allí tendida es tu mano que están tatuando con sus besos que están devorando. Ay, madre, ¿es cierto entonces? ¿Te has dormido tan profundamente que has despertado más allá de la noche, en la fuente invisible y hambrienta? Hiéreme, oh viento del cielo, con ayunos, con azotes, con punta de árbol negro. Hiéreme memoria de los años perdidos, trechos de légamo, yugo de los dioses. Gracias. Muchas gracias, Yalik. Bueno, vamos ahora a un corte publicitario musical, recordándoles a los auditores y a las auditoras que si quieren saber más sobre qué hace Penchile, pueden visitarnos en nuestra página web www.penchile.cl. Ya volvemos. Y aquí estamos de vuelta luego de haber escuchado la canción Simple as This, interpretada por el cantante británico Jake Bugg. Teodoro, antes de comenzar el programa nos dijiste que querías destacar como café y bar literario a la Cofradía Secreta del Lancelot. ¿Por qué no nos develas este secreto, querido Teodoro? Adelante. Estás en silencio, Teodoro. Tendrías que activar tu sonido. Ya se me va. Sigues el silencio. El silencio de la Cofradía Secreta del Lancelot. Adelante, Teodoro. No. Estás en silencio, Teodoro. Hola. Ahí. Ya. No sé, me cuesta en el último capítulo cuando hable de Borges voy a hablar algo sobre la tecnología. Pero claro, de esta época que yo estoy hablando
no existía nada de lo que usamos hoy, nada, no solo los WhatsApp, ni los celulares, no existía, nadie usaba un computador, ni había mail. Y entonces muchos poetas jóvenes me visitan y me decían, ¿y cómo se ponían de acuerdo? Nos mandábamos una carta. Se demoraba varios días, ¿no? Y luego tenía que esperar la respuesta de la carta. Mira, entonces quería contarle un poco sobre esta cofradía secreta del Lancelot. Y yo no sé si voy a alcanzar a leer un poema al final de este bloque. ¿Tú crees que es posible? Todo lo Vamos a que tratar. hables en este bloque va a influir sobre el siguiente. Decisión tuya es si dejas Ya, reducido a Rojas y a Borges sí. o vas a la cofradía. La cofradía secreta del Lancelot como territorio y paisaje creativo trae un amasijo de sentimientos y emociones inefables. Regreso allí y me sumerjo en su atmósfera de poetas y fantasmas, pero que pervive en mi interior como un sueño que nunca se olvida. Se accede al secreto firmamento no solo desde lo literario, sino también desde lo humano. Más allá del raconto histórico están los personajes, los autores que alguna vez formamos parte de esa cofradía de nostálgicos bardos. El adalid fue Enrique Volpe Mossotti, prodigioso italiano nacido en Vercelli, a orillas del río Po, en los años 30, allá en su lejana tierra padana. Su amistad con Diego W. Urrutia en la juventud y más tarde con Armando Uribe era un pozo de citas y recuerdos. Por sobre cualquier otra inquietud, Volpe amaba las montañas. Lo acompañé a caballo por los valles de Alhué y los altos de Cantillana, donde se encuentra la Leonera, subiendo por los bosques nativos de robledales. El poeta Volpe era como un viejo roble y también su estampa tenía algo de la nobleza andina del puma. Volpe era un gigante goyesco, recorría bares y lugares taciturnos en búsqueda de sus historias. Historias que estaban atiborradas de episodios épicos y bandoleros de los caminos, narraciones que hoy forman su prosa franca y rotunda, relatos vivenciales que conforman el corpus de sus novelas, escenas tuteladas junto al fuego en las noches de gesta del capitán Trizano galopando en las fronteras del infierno. Me invitó un martes a San Felipe. El encuentro comenzó frente a la plaza, comiendo un voluminoso Barros Luco en el desaparecido Il Domenico. Ese era el estilo de Volpe, ¿no? Luego fuimos a entregar su crónica al diario El Valle, dirigido por Ricardo Ruiz Lolas, autor del Cronómetro de la Muerte. Después de la conversación y el café, almorzamos en Las Panchas, también desaparecida, en la avenida Yungay. Allí tenían un comedor reservado especial para Volpe. Perniles, pinchada de charqui y osobuco al vino tinto, para el gran sibarita de la campiña itálica. La conversación era infinitamente grata, acompañada del dulce de alcayota con nueces y el enguindado de la casa. Eran tantas las anécdotas y aventuras que se pasaba la tarde como un tiempo sin tiempo. Salíamos de esa picada criolla para continuar unas cuadras tomando 11 en la casa de los Ruiz Lolas hasta el anochecer, cuando había que retornar a la capital. Caminando por la avenida Providencia, cerca de los tajamares y los libreros que siempre visitaba,
Volpe descubrió el café bar de Lancelot. Fue tal su agrado que lo adoptó como si fuera el escritorio del poeta. Allí formó el cenáculo literario, comienzo de esta historia. Se juntaron más autores y de manera natural se adoptó el viernes para las opíparas reuniones de los abanderados de Lancelot, que devinieron en animados almuerzos, los que se extendían en una sobremesa a la que iban llegando los autores rezagados hasta entrada la tarde. Venían amigos de otros países y a veces cambiaban sus fechas de viaje para coincidir al menos un viernes en Santiago de Chile y asistir al Lancelot. Los tertulianos continuábamos en algún otro bar o café cercano al final de la tarde, al que íbamos caminando, como en una procesión de los peregrinos de la palabra proscrita, desolados en medio de una ciudad expoliada que vimos ir cambiando y transformándose en un entorno cada vez más ruidoso y pensamiento y el acontecer poético que nos impulsaba. La barra del bar se encontraba frente al acceso y era la llegada nuestra. Pasábamos por un larguísimo corredor hasta el final, donde se hallaba la extensa mesa que nos recibía en un encuentro generoso, fructífero intercambio retórico y de discusión sobre la creación literaria. En este grupo había novelistas, pintores, escultores, fotógrafos, poetas, antropólogos, ensayistas, historiadores, filósofos y dramaturgos, todos en rueda gregaria, coronando el encuentro de sístole y diástole, pasión sin pausa, donde estaba de manera indisoluble el maridaje entre soñadores de cafés y bares, presencia creativa, oxígeno y fulgores para romper los anclajes de los años oscuros lejos del sol. Fueron los anni di piombo que se impusieron en nuestro país. Imposible mencionarlos a todos, porque algunos iban y venían, como quien recorre santuarios shintoístas meditando el Himalaya. Así es como en los últimos años se acercaron al grupo poetas más jóvenes. En las postrimerías del Millennium Fuga, Volpe me llamó a mi casa taller en Ñuñoa, que habitaba, para citarme el día 19 de julio del 2000. Poeta Alzaca, juntémonos mañana martes en el Lancelot. Tengo que entregarle algo importante. La intriga se hizo presente. Almorzamos arrollado guaso de Chillán y porotos con riendas, papayas al jugo con crema y café. Al terminar el festín, enarboló un sobre y me lo entregó en silencio. Se trataba de un texto de varias y que él llamó La voz soterrada de Teodoro Elzaca. Fue algo que surgió de él como un gesto espontáneo, de hermandad literaria y grandeza humana. Brindamos un tinto, alegoría de la vida mística inmensurable que él siempre interrumpía para hacer algún comentario en medio del tramado metafórico. Volpe iba señalando algunos sentidos expansivos, los símbolos, la innovación semántica, los efectos y tropos de los versos analizados en esa, comillas, voz soterrada. Al concluir la comentada lectura me dijo con tono exuberante: ya estamos con la espada al cinto, y este almuerzo estaba propicio. Se puso de pie y exclamó seguro: garzón, repita 2 menús iguales y otra botella de vino, que estamos celebrando. A la muerte de Volpe en el 2002,
el grupo fue perdiendo su ímpetu. Universo extraviado en los pliegues misteriosos del dios Cronos, abismo del que intento rescatar algo esencial que nos pertenece. Años, muchos años después de la muerte de Volpe, en las noches de Bohemia, algunos poetas dicen haber visto al entrañable Volpe deambulando en las inmediaciones del Lancelot. Gracias, Teodoro. Qué interesante descifrar el enigma poco a poco. Pero mira, como estamos un poquito pasados del tiempo, solamente voy a leer un breve poema de un poeta que tú nombraste al pasar, Rosamel del Valle, para compartir con nuestros amigos y amigas que nos escuchan en tantos lados. Rosamel es un poeta que nace en Curacaví, Moisés Filadelfio, así se llamaba, y adoptó el nombre Rosamel del Valle por un amor que tuvo, al parecer, Rosa Amelia, se llamaba ella. Bueno, y es un poeta que en Chile es poco conocido, poco difundido, por decirlo, y ha pasado un poco de costado. Según algunos, uno de los más grandes poetas. Voy a leer simplemente, en aras del tiempo, un breve poema de sus primeros. Se llama Paseo. Desde los pies azules con su traje de lámpara, desde los cabellos que caen de los árboles en un sonido de olas, nada más que en el punto donde debo reconocerte despierta o dormida, a veces como una copa de angustia donde se ahoga el aire que te guarda. Si mi memoria sumergida en su horno de sueño se despertara, sin turbar los ritos que la rodean, los ritos de verdes temblores, desde el humo que levantan los deseos en su casa, desde los sonidos que vienen desde el oscuro oído de la tierra. En verdad, no siempre es tu paso lo que flota sobre el césped, ni tu pensamiento lo que tiembla con cierta dificultad en el aire. Gracias, muchas gracias, Yalik. Gracias, José Acevedo. Qué hermoso poema. Esto de la cofradía secreta de Lancelot trae mucho misterio, uno queda como expectante, ¿qué pasa ahí? Me recordó el grupo Los 10, la colonia tolstoyana, todo ese mundo tan fascinante. Y ese misterio me llevó también a un poema de Borges que va a servir como apertura para la próxima sesión, y es el poema El Golem. Dice así: sí, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, y, hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, y lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería, no a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio en permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. Muchas gracias, Yali, por traernos esta cortina maravillosa inicial de Borges que nos introducirá después en el último segmento de este programa.
Ahora vamos al corte publicitario musical y si quieres saber más sobre PEN Chile, síganos en Facebook. Allí nos encontrará como PEN Chile, página oficial. Ya volvemos. Y me escribí. Continuando con el último segmento, vamos ahora a hablar sobre Gonzalo Rojas y José Luis Borges, que Teodoro nos contará mucho más y profundizará en las anécdotas. Teodoro. ¿Ya está? Bueno, tengo algunos problemas con la tecnología. Hoy, por ejemplo, llegué a mi escritorio para ver si habría algún mail de Germán o de José Luis, y estaba sin internet, porque se me había olvidado ir a apagar el módem. Entonces, así que algo voy a contar al final que tiene que ver con la tecnología y con Borges, pero también en esta despedida iba a contar alguna anécdota, porque José Luis me pidió eso, pero yo no me atrevo tanto, porque en mi ensayo y en mi escrito soy un poco serio y nunca pongo anécdotas, todas están en mi cabeza, ¿no? Pero voy a hacer un esfuerzo y voy a tratar de contar alguna. Ojalá que nos den los minutos. Mira, voy a contar que con Gonzalo Rojas me une una amistad entrañable, y su relámpago me sigue acompañando aún hoy. Este gran exponente de la generación del 38, continuador de las vanguardias latinoamericanas, y que muy joven fundó la revista Letras, donde publicó su ensayo Los 30 años de Pablo Neruda. Me dio muchísimos consejos que han sido valiosísimos, y siendo muy joven me dijo: Teodoro, nunca te apresures por publicar. Exprime el poema igual como se exprime un limón, hasta la última gota, hasta el final. Y guardo los poemas durante meses, durante años, y dejo que se decanten a ver si resisten el paso del tiempo. Escribí un ensayo que se llama Gonzalo Rojas, voz fundamental de América, porque justamente se están cumpliendo 10 años de su muerte. Estuvo en sus funerales en abril del 2011, y de inmediato tomé un avión y llegué a Punta del Este, a Uruguay, donde me encontré con otro poeta también Rojas, con Germán Rojas. Así que Germán, estamos cumpliendo 10 años de amistad ahora. Nos vimos ahí en Punta del Este, abril-mayo 2011, ¿te acuerdas? Y yo venía saliendo de este funeral de Gonzalo que se hizo en el Palacio de Bellas Artes. Y de ahí después yo me fui a España, a la Universidad de Salamanca, donde di una conferencia en homenaje a su partida, ¿no? Yo dije que Gonzalo Rojas es el poeta del relámpago que nunca se apaga, el que anduvo por estas calles, en los cafés, salones y mercados, presencia que aún anda por aquí, donde lo he visto y lo sigo viendo. Poeta del silencio y de la muerte, presto a enamorarse, enarboló un sentido sagrado de los versos. En la tertulia en que recordó a entrañables amigos como Huidobro, Rulfo y Paz, me dijo: Teodoro, yo también me estoy yendo, ahora voy a desnacer. Rojas siempre fue un hombre extraordinariamente libre, y ese principio es parte importante de su legado, libertad que se refleja en el erotismo expresado en parte de su obra. También quiero recordar que fue parido en el sur profundo de Chile,
en Lebu, que ahora es la capital de la provincia de Arauco, ¿no es cierto? Y que Lebu originalmente era Leufú y significa torrente hondo. Siempre para mí, Gonzalo ha sido este torrente hondo junto a la carbonífera Lota. Y fue un relámpago surrealista. A los 4 años muere su padre y su hermano mayor dice la palabra relámpago en medio de una tormenta, y fue tal el impacto que ese solo concepto le causó que en un ingenuo juego infantil de las palabras comenzó, sin darse cuenta, a entrar en la poesía. Todos saben que fue publicado en La Mandrágora en estos inicios, que bebió de la tradición de la modernidad y se alejó de las modas, sobre todo ya en un libro mucho más maduro que La miseria del hombre, del año 46, y que tuvo el premio de la Sociedad de Escritores de Chile. Y aquí hay una anécdota que él me contó que es tragicómica, porque el premio consistía en la edición del volumen, pero pasaron 2 años y nunca hubo tal publicación. Alguien se robó la plata de la publicación y financiar por cuenta propia su primer libro, que publicó la imprenta Roma en Valparaíso 2 años después, en el 48, donde se trasladó a vivir. Yo tenía un estudio en el Cerro Alegre y él estaba ahí a una cuadra, me contó después, ¿no? Cuando fuimos. Y para esa pequeña imprenta, este era el primer trabajo grande, entre comillas, que realizaban, porque hacían ciertas cosas pequeñas. El poeta sufrió el proceso editorial y de correcciones de la errata, y al ver el naciente ejemplar exclamó: «Es el libro más feo del mundo». Pero aún sus pesares como Nobel poeta estaban por comenzar. Este primer libro fue atacado sin piedad por varios críticos. Sin embargo, fue muy elogiado por Gabriela Mistral, de quien tengo que recordar, y casi nadie sabe, que había un parentesco por el lado de los Rojas. Y bueno, estando en Madrid, junto a la Puerta del Sol, le hice recordar cómo el escritor Montejo decía que él en su poesía se notaba la angustia luminosa. Y él me dijo, tomando una copa ahí en la Plaza del Sol: «Ah, poeta Alzaca, sí, en parte soy un poeta de lo luminoso, pero también soy un poeta glandular, de lo fisiológico». Tenía un sentido del humor fantástico. ¿Sí? Muchas gracias por esos grandes recuerdos, querido Teodoro, sobre Gonzalo Rojas. Él falleció el 25 de abril del año 2011. El 26 fue su velorio, por así decirlo, en el Museo de Bellas Artes. Y probablemente ahí estaba Teodoro, y también estaba yo, y escribí el siguiente poema dedicado a Gonzalo Rojas. Este poema se llama Silencio. Nunca te había visto tan silencioso, circunspecto, desnudo de boina, ceroso de piel, con tu boca abierta como si en ella estuviese contenido todo el hueco del mar. Pero en ese silencio bailaba tu traviesa poesía, en tus labios la deseosa voraz, en tus ojos cerrados el caballo que duerme, el Dios que no es, el quién sabe, el tal vez, en tus cejas pobladas la rosa, la abeja, el loco y el rey. Gracias, maestro, por enseñarnos que la poesía no solo debe ser leída, sino también vivida, hasta el momento de hacernos uno en tu nueva casa, en tu ataúd de madera de Lebu, en tu barca gozosa, bogando hacia la mar. Adelante, querido José Luis. Qué intenso el poema de Gonzalo. Y qué cautivante lo que nos cuentas, Teodoro, por esas vivencias compartidas
con el tremendo poeta Gonzalo Rojas. Solamente voy a leer un breve poema de él. Cuando abro en los objetos la puerta de mí mismo, ¿quién me roba la sangre, lo mío, lo real? ¿Quién me arroja al vacío cuando respiro? ¿Quién es mi verdugo dentro de mí mismo? Oh tiempo, rostro múltiple, rostro multiplicado por ti mismo, sal desde los orígenes de la música, sal desde mi llanto, arráncate la máscara riente, espérame a besarte, convulsiva belleza, espérame en la puerta del mar, espérame en el objeto que amo eternamente. Gracias, amigos y amigos. Teodoro, te toca a ti entonces ahora hablar sobre Jorge Luis Borges en los pocos minutos que nos van quedando. ¿Estás con audio? Sí. Ahora no. Ahora no. Estamos en la parte final, entonces nuestro amigo e invitado Teodoro nos va a llevar a los encuentros con Jorge Luis Borges. Adelante, Teodoro. A Alemania y a Buenos Aires. Tienes que poner tu sonido para poder salir al aire. Solamente activar el sonido. ¿Hola? Ahí sí. Ahora sí, Ya. adelante. Uy, no sé qué voy a hacer. Gali, que es muy joven, se ríe, pero bueno, es así. No puedo hacer otra cosa, pero mira, voy a contar entonces, no sé cuántos minutos tengo, aproximado, 3 o 4. El encuentro con Jorge Luis Borges en la Alemania del año 83, y estábamos en medio de una tempestad invernal, había 18 grados bajo cero, y nos convocó el poeta alemán Peter Weihast en octubre, y eran los días de la Frankfurter Buchmesse, la Feria Internacional del Libro, y para comenzar a hablar como una cercanía, le recordé el paseo por el Parque Forestal del Brazo de Marina Latorre y Eduardo Bolt. Su rictus, que al principio me había parecido más severo, dio paso a un semblante menos sombrío. Conversamos sobre la memoria y la imaginación. Entonces aparecieron Balzac, Mallarmé, Novalis, Flaubert. Progresivamente el poeta de El libro de los seres imaginarios fue configurando y superponiendo el misterio en una línea de intensidad simbólica como representación de sus preocupaciones a través de una noción laberíntica del universo. Entonces mencionó a Píndaro, cuya obra tejió su propio destino. Su tono me dejó sentir la mezcla de escepticismo y lucidez que caracterizó mucho a Borges, ¿no? Como un todo indiviso en él mismo. Bajó aún más su voz para exclamar austeramente: alguna vez yo también busqué la expresión. Ahora sé que mis dioses no me conceden más que la alusión o mención. Borges me estaba diciendo que los escritores clásicos rehuyen más bien lo expresivo, y en esa imposibilidad de expresar el universo queda tan solo aludirlo, mencionarlo. Sumido en su pensamiento filosófico y metafísico, le pregunté: maestro, ¿cómo llega usted a tantas referencias, a tantas citas, a tanta sabiduría? Y me refería específicamente a algunos pasajes del Aleph y a la misteriosa figura del tigre. Él carraspeó un par de veces, absolutamente ciego,
levantó su cabeza, la giró un poco hacia mí, mientras movía suavemente los dedos de su mano derecha, acariciando la madera tallada de su viejo bastón. Yo estaba expectante. Fueron tal vez minutos que la emoción transformó en un tiempo no medible por la torpeza mecánica de nuestros relojes. Finalmente Borges me respondió con voz lenta y segura. Teodoro, yo no he leído tanto. Lo que sucede es que lo poco que he leído, lo he leído bien. Estas sentencias marcaron una parte de mi búsqueda y explican por qué entre mi segundo libro de poesía y el siguiente hay una brecha de 9 años. Bueno, voy a contar entonces este segundo encuentro que fue hacia mayo del 85 y él partió el 86. Y es un diálogo que tuvo Jorge Luis Borges con Susan Sontag, la filósofa que escribió tanto sobre la filosofía de la fotografía, que yo estudié, hice clases durante unos 15 años sobre la filosofía en la fotografía y los grandes maestros de la fotografía. Entonces me interesaba tanto que cambié mis pasajes de avión, tenía que volver a Madrid y para poder pasar a Buenos Aires y estar en este diálogo. Y Susan Sontag requería un proyector para mostrarnos algunas imágenes de los grandes maestros de la fotografía, como Cartier-Bresson y otros, para hablar del instante, ¿no? Del instante preciso. Y bueno, llegué a este auditorio enorme en la Filba, que ya estaba repleto, y me encontré que la testera adelante estaba vacía. Entonces comencé a avanzar por el pasillo central y vi que Borges lo tenían sentado en la primera fila. Pobrecito Borges, pensé, ¿qué está haciendo aquí? Ya estaba pasado de hora. Y entonces tenían un proyector porque Susan necesitaba proyectar estas imágenes, pero no funcionaba este proyector. Se había quemado un bombillo, había que ir a una bodega a buscar este bombillo, era un problema tremendo. Y termino con esta anécdota de Borges. Estamos en el 85, sin los aparatos que usamos ahora. Y él movía su mano, estaba con otro bastón, era un bastón con una bola de plata arriba, que estaba martillada muy parecida a los mates de plata. Y movía la mano, estaba nervioso, ¿no? Y me dice, mire lo que está sucediendo aquí, poeta Alzaca. Usted nunca confíe en las cosas que se tengan que enchufar. Agradezco a Teodoro por estas historias y un gusto de conocerlo a través de la cámara que está enchufada en este momento, pero me permite aprender mucho sobre historia de la literatura y sobre usted. Espero que nos volvamos a encontrar. Gracias. Bueno, muchas gracias, amigas y amigos. Estamos llegando al final de este noveno, creo, 10º programa de Plumas al Viento. Y solamente agradecer a Teodoro por su participación, su presencia, sobre todo traer la memoria viva de todos estos encuentros, ¿no? Que van tejiendo la red en el torrente de la vida. La literatura ocupa un lugar central, un nervio, y ahí se va tejiendo con vida, más allá de los libros, con las vivencias. Así que muchas gracias y ya nos veremos en un próximo programa. Yo me quedo con la sensación de que este fue el aperitivo,
de un gran banquete que podemos seguir en sucesivas mesas redondas, disfrutando, cada uno sentado en su mesa, en su silla, pero unidos y sin enchufe en esta maravillosa ¡Ay, qué cofradía. tremendo! Exactamente. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Germán, quedas a cargo de cerrar Gracias. el programa. Gracias a todos, gracias Teodoro y Alic Germán. Chao. Gracias. Muchas Gracias a gracias, ustedes, ¿no? muchas gracias, Teodoro, porque realmente ha sido muy grato este encuentro contigo, descubrir esta mina inagotable de conocimientos que eres tú, de vivencia, en fin, todo lo que dijo José Luis, yo lo suscribo plenamente. Así que ya vendrán y seguramente nuevos programas con Teodoro y no solo sus anécdotas, sino que también con sus enchufes, sus conocimientos y sus grandes relatos que hace de todos estos encuentros con grandes escritores del mundo entero. Y Huésped bueno, del aire. Huésped del Aire es el último libro que nos ha traído, ¿cómo se llama? Teodoro, está el espejo humeante. Bueno, si nos ponemos nos echan a patadas de la radio, si nos ponemos a leer todos los libros que ha escrito eh, Teodoro, porque ya viene el próximo programa y nosotros queremos dejarles invitados para el próximo miércoles a las 19 horas de Chile y para seguir conversando de poesía en las plumas al viento. Y millón de gracias también a Radio Universal Home por hospedarnos. Será entonces hasta el próximo miércoles.